Hola a todos, bienvenidos a este quinto video de formación para 3D Design CAD V8. Mi nombre es Damián Rohrbach. Soy diseñador del Centro de Arte y Diseño en Joyería y encargado de formación para 3D Design en México y Latinoamérica. En este video vamos a crear una pulsera con eslabones alternados. Empecemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a los esbozos y vamos a crear dos hexágonos. Hay una herramienta para polígonos. Los voy a centrar y voy a hacer uno de 2 centímetros. Vamos a usar la rejilla y otro más chiquito de 1 centímetro. Ahí están. Ya me regreso a los sólidos. Aquí venimos a ver nuestros polígonos y bueno, eso vamos a darle volumen con una simple extrusión directamente aplicándola a los dos hexágonos para hacer un calado directamente, y le vamos a dar 3 milímetros y validar. Bueno, ya que tenemos esta pieza hexagonal, la vamos a ahuecar. Hay una herramienta de cascarón, entonces vengo en la parte posterior, selecciono la cara en medio y pongo 1 milímetro de espesor. Aquí 3D Design nos calcula directamente el ahuecado, entonces siempre muy práctico tener un programa especializado. Luego voy a chaflanar todo, le voy a dar poco chaflán para suavizar la pieza y ya tener aquí un eslabón listo. Listos. Bueno, ahora queremos distribuir unas piedras sobre este eslabón, entonces vamos a ir a los esbozos. Vengo a trazar un nuevo hexágono, lo voy a poner centrado aquí con la rejilla. Voy a ajustarlo a 15 milímetros para que quede a la mitad. Y bueno, si recuerdan de la distribución, para facilitar la distribución simétrica, vengo a recortar la punta aquí del polígono. Eso va a facilitar la distribución simétrica de las piedras. Ok, entonces aquí con la goma vengo a quitar los segmentos que no necesito y ya tengo mi hexágono recortado, listo para distribuir las piedras. Bueno, ahora me regreso a los sólidos. Tengo que poner la curva en posición, la voy a mover 3 milímetros hacia arriba. Cuando conocemos las medidas de las piezas es mucho más cómodo diseñar. Ok, selecciono mi curva, voy al taller joyero para distribuir sobre ese carril. Bueno, aquí vengo a escoger el tamaño y la cantidad de piedras que quiero colocar sobre esta pieza. Y vengo a pedir una distribución simétrica. Ahora, bueno, ya viendo el resultado, vengo a ajustar ligeramente los márgenes, eso para ajustar de la manera la más exacta posible el espacio entre las piedras, y bueno, se logra la simetría completa en este eslabón. Entonces aquí, bueno, es cosa de probar los números, viendo los resultados directamente simulados es más fácil encontrar los números adecuados. Aquí ya quedó la distribución. Bueno, ya que están los emplazamientos, vengo a crear una gema. Aquí voy a crear un granate. Lo puedo hacer de cualquier tamaño, nada más hay que cuidar la orientación, si no la piedra se volteará sin avisar.
Aquí ya vengo a seleccionar los emplazamientos, selecciono mi granate y se va a distribuir automáticamente en sus lugares. Bueno, ahora de una vez voy a ir a crear los taladros, los calados para las luces. Aquí me los da ya al tamaño adecuado. Aquí un truco para facilitar el booleano: hago un booleano previo al calado de las luces. Hice una fusión de todos los taladros y después vengo a mostrar el eslabón, descongelarlo y hacer el booleano entre el eslabón y los calados de las luces. Eso permite tener booleanos sin ningún desperfecto, totalmente limpios, de manera más sistemática. Bueno, ya que tenemos el engaste listo, vamos a hacer dos grabados, dos canales que se suelen tallar alrededor de las piedras, justo antes de las orillas, afuera y adentro. Voy a utilizar las mismas curvas que utilicé para crear el eslabón, entonces no las pierdan de vista. Están ya un poco escondidas en los sólidos, las puedo buscar en la vista o en el árbol. Entonces lo que estoy haciendo aquí es mover las curvas en sus posiciones, la grande y después la chica. Aquí ya tenemos las dos. Ahora voy a los esbozos, voy a dibujar una curva simétrica. Eso va a ser la sección, digamos, de lo que será el buril que tallaría esos canales. Entonces ya me salgo de los esbozos. Ya tengo esa sección, entonces voy a hacer unos barridos de curva simples. Selecciono el camino, voy a barrido, voy a escoger el perfil que acabo de crear. Nada más voy a ver, aquí tenemos que checar que la orientación sea la correcta. Si no, vamos a la tercera pestaña para voltearlo del ángulo necesario y ya validar. Ya tengo un carril que va a ser lo que voy a tallar para tener esos canales decorativos en este eslabón alrededor de las piedras. Ya tengo los dos, el grande y el chico. Voy a descongelar nuevamente el eslabón. A veces hay que congelar para ver con las transparencias. Bueno, ya se ve bastante bien de manera, o sea, en alto relieve, como los tengo ahorita. Los vengo a fusionar, como ya comenté, esa manera de primero fusionar los elementos y después hacer la sustracción. Y aquí ya tenemos esos dos carriles grabados. Aumenta mucho el nivel de la pieza, le da un toque más fino. Bueno, estamos listos con esto. Bueno, aquí voy a mostrar las piedras. A veces hay que disfrutar la vista de lo que estamos diseñando. Ok, aquí, bueno, nos faltan los granos. Entonces obviamente vamos al taller joyero, vamos al grano. Aquí les recuerdo que el grano depende de su posición al origen, al momento de distribuirlo. Entonces pongo el diámetro, la altura, lo posiciono ya un poquito hundido, le pongo una cabeza redonda. Voy a seleccionar los emplazamientos, voy a línea de grano, no se confundan, no es lo mismo que pavé, es otra herramienta. Aquí la distribución es más directa, más fácil. Aquí está un poco hundido el grano, entonces lo voy a sacar en su posición en el eje Z. Puede haber muchos casos diferentes, entonces recuerden en función del origen. Bueno, aquí ya tenemos ese eslabón totalmente terminado. Bueno, ahora vamos a darle una curvatura a este eslabón.
Entonces, para darle la correcta curvatura en función del diseño que estamos creando, que es una pulsera, bueno, hago aparecer el plano lateral, voy a los esbozos, voy a trazar un círculo. Bueno, aquí como tal, una pulsera, una referencia normal de un largo serían unos 18 centímetros. Para redondear, entonces bueno, el diámetro sería lo largo entre pi. Aquí para redondear lo voy a hacer de 6 centímetros de diámetro. Lo voy a poner justo debajo del eslabón y me voy a los sólidos. Bueno, ya con este círculo de referencia vengo a la herramienta de curvatura, escojo la dirección correcta y aquí, bueno, visualmente ya es mucho más fácil saber qué curvatura tiene que tener este eslabón. Lo vengo a corregir en los números también. Y ahora vamos a aprovechar una función muy interesante aquí integrada en 3Design, lo que son los elementos fijos, que en este caso van a ser las gemas. También pueden ser las gemas y los granos, ahí depende un poco los resultados que se obtengan. En fin, ¿de qué sirven los elementos fijos? Pues simplemente hay cosas que no podemos o no debemos de doblar, y el típico ejemplo son las gemas. Al momento de dar un doblez, si selecciono las gemas, se doblarían también, pero obviamente pues gemas dobladas no tienen mucho sentido. Entonces es importante darles la propiedad de elemento fijo, y entonces simplemente 3Design las va a colocar en su correcta posición, pero sin deformarlas, que es obviamente muy importante. Bueno, ya que tenemos la curvatura terminada, vamos a proceder a la copia, a la multiplicación de este eslabón. Entonces en la herramienta mover les recuerdo que hay una casilla de guardar el original muy cómoda para realizar la copia directamente. La muevo a 22 milímetros y después vengo a hacer un espejo para tener esa estructura de 3 eslabones con uno centrado. Entonces bueno, aquí siempre conservamos la simetría, es mucho más cómodo diseñar algo simétrico. Entonces bueno, ahora voy a unirlos porque obviamente no los puedo dejar así colgando en el aire. Me voy a los esbozos, voy a trazar unas líneas y unas curvas aquí para hacer 2 puentes entre cada eslabón. Aquí doy una cierta curva, hago que se rebasen las líneas y las curvas para siempre aprovechar la goma. Entonces vengo a quitar los segmentos inútiles aquí. Les recuerdo que después de trazar venimos a seleccionar los elementos con Shift, es decir, los elementos de una lista, y eso hace que 3Design los une automáticamente, siempre y cuando los puntos, las terminaciones coincidan. Si no, es que habría un error en los puntos de control, deben de estar en las mismas posiciones. Bueno, aquí vengo a dar una extrusión a este nuevo elemento, y también vengo a aprovechar la herramienta de cascarón. Aquí voy a ir viendo cuánto dejo de pared. Aquí me parece bastante bien, estamos justo entre los 2 eslabones. Y bueno, ya con esto, bueno, aquí ajustando los grosores, vengo a chaflanar ligeramente la pieza. Bueno, este elemento ya está creado, pero
nos falta también darle algo de curvatura. Vengo a esconder el elemento aquí que nos va a tapar la vista. Bueno, selecciono mi eslabón, voy a la herramienta de curvatura. Aquí sigo teniendo mi círculo para tener la referencia de la curvatura, pero este elemento va a necesitar una ligera rotación y bueno, ponerlo en la posición adecuada. Aquí la enorme ventaja con 3D Design es que bueno, cuando empiezo a trabajar hay ciertos elementos que no tengo por qué saber de cuánto los tengo que trabajar o modificar, y entonces les recuerdo que 3D Design conserva el historial, las funciones. Eso me permite ir ajustando todas las operaciones que le hice a este eslabón, curvatura, posición, rotación, hasta tener los números deseados, para tenerlo con toda la precisión del mundo en la posición deseada. Bueno, aquí ya que terminé la curvatura y el posicionamiento, hago un espejo en un eje y luego en el otro, bueno, en los planos más bien. Aquí ya hago reaparecer el eslabón que escondí y tenemos entonces ya esta estructura de 3 eslabones con los puentes. Eso ya sería una pieza en sí. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, que hay todavía un pequeño detalle en la posición, en la rotación. Pero bueno, como siempre, como partí del mismo original en las copias, hago el ajuste en el original y se aplica automáticamente en las copias. Entonces siempre muy práctico el sistema aquí de 3D Design. Bueno, ya que tengo esta pieza lista, vamos a proceder a una multiplicación circular, pero bueno, aquí una linda flor es el eje equivocado. También, bueno, antes de hacer esa multiplicación vamos a centrar el círculo. Entonces vamos a mover el eslabón en función del tamaño del círculo. Entonces lo muevo de 3 centímetros hacia arriba y vengo a mover también el círculo, lo pongo a centrar. Ya hago validar eso, escondo el original. Y les recuerdo que cuando movemos curvas, bocetos originales, se copian sistemáticamente en amarillo. Eso también es muy práctico. Ok, aquí vengo a hacer la multiplicación circular. Voy a poner 8 eslabones. Voy a precisar que, bueno, en este caso sí podrían tener problemas algunos dependiendo de la potencia de su máquina, porque bueno, ya hay bastantes piedras, hay bastantes eslabones, entonces si se traba su máquina, pues tendrían que limitarse un poco en la cantidad de piedras y diseñar en función de la potencia de su sistema. A veces sí hay que admitir que la potencia de la máquina permite hacer diseños cada vez más complejos, pero eso, bueno, es agregar tarjetas gráficas a su máquina, agregar memoria RAM, agregar procesadores. Entonces sí, pues es importante tener una máquina dedicada al diseño en 3D. Son máquinas más exigentes. Ok, ya terminé con la multiplicación y bueno, ahora tenemos que crear los eslabones alternados. Entonces ya me fui a los esbozos. Voy a trazar unos rectángulos, uno que va a ser el camino, este grande. Voy a achaflanar directamente las esquinas desde el esbozo y voy a trazar un rectángulo más pequeño que será la sección de este eslabón, igual un rectángulo con las esquinas redondeadas. Y ya con esto me regreso a los sólidos. Bueno, con esto me voy a hacer un barrido simple. Tomo el camino, el rectángulo grande, voy a seleccionar el rectángulo chico de perfil. Aquí venimos a verificar que la orientación sea la adecuada y validamos.
Entonces bueno, ya el eslabón lo voy a ir a colocar en posición. Entonces en sí son 11 milímetros y bueno, el ajuste correspondiente para hacerlo embonar. Ahora claro, el eslabón lo creé al tanteo, pero bueno, siempre aprovechando el historial voy a ir a retocar los tamaños del perfil y del camino para hacer que la altura de este eslabón sea adecuada a mi diseño en lo que es el ancho, el alto, para que no quede demasiado flojo en función de los otros eslabones. Entonces bueno, ahí es cuestión de ver, de probar, un poco de intuición también, y bueno, siempre vengo a recalcular hasta obtener el eslabón adecuado al tamaño correcto para mi diseño. Ok, bueno, ahora que ya tengo esta parte del nuevo eslabón que estamos diseñando, voy a crear una gema, porque bueno, si se recuerdan obviamente el diseño original, este segundo eslabón son dos elementos como de cadena y un diamante negro en un bisel en medio. Entonces aquí lo que va a pasar es que claro, eso que estamos haciendo va a necesitar también una curvatura, y no sabemos, ahí no calculé la distancia que hay en el espacio vacío que hay, pero como verán no es necesario, porque veremos que al momento de realizar la curvatura de este segundo eslabón, lo que vamos a hacer es crear como camino la curva que justamente abarque ese vacío mismo, y eso nos permitirá dar el tamaño adecuado directamente a nuestro nuevo eslabón. Entonces bueno, aquí fui a crear la gema, la posicioné, ahí estoy visualizando nuevamente que los tamaños sean adecuados. Se me hace todavía un poco alto, entonces voy a reducir la altura todavía de esta parte, de este eslabón, ya más en función de la piedra. Ok. Bueno, acá mientras sigo ajustando la posición y el tamaño del eslabón, aquí estoy ya tomando en cuenta lo que viene. Esa piedra va a llevar un bisel. Aquí estoy viendo que la altura sí corresponda bien al primer elemento, entonces sigo con los ajustes. Esto es para que vean cómo es el estar diseñando en 3D. Es importante estar experimentando, colocando los elementos. En 3D nos podemos permitir ese nivel de detalle. Obviamente también es parte de nuestra tradición cuidar el detalle. Entonces bueno, ya acabé ahí todavía de manera provisional el posicionamiento. Entonces mientras ya vine al taller joyero, seleccioné la gema y vamos a hacer un bisel. Aquí el bisel, para mejorar la vista, lo suavizo completamente. Bajo la parte superior y hago que la parte inferior rebase la punta de la piedra. Bueno, ya hago validar esto. Ahora quiero ver que entonces el bisel y la primera parte de ese eslabón funcionen, es decir, que se detengan correctamente. Aquí es demasiado largo, entonces ahora vengo a reducir el largo. Bueno, entonces pues sigo con los ajustes, aquí probando, visualizando. Aquí mi meta es que esta parte llegue al bisel, pero no rebase en la parte interior del bisel. Entonces voy a congelar la piedra para ver que justamente el metal no llegue debajo de la piedra. Entonces sigo con los debidos ajustes. Y bueno, porque
como les recuerdo, estamos siempre pensando en fabricar la pieza. Entonces, pues por ejemplo con una impresora 3D, que ya suele ser muy cómodo y muy rápido. Ok, bueno, aquí que ya terminé el ajuste, vengo a utilizar una herramienta muy importante. Está hasta abajo en el módulo de sólidos. Aquí lo que estoy haciendo es que vengo a crear un nuevo plano. ¿Eso por qué? Pues bueno, como ya ven, tenemos siempre los 3 ejes y los 3 planos, X, Y y Z. Pero por ejemplo, aquí quiero hacer un espejo de una parte, pero en función de la piedra. Entonces lo que hice es, vine a crear un nuevo plano que esté centrado a la piedra. Y entonces para ya realizar el espejo en función de ese nuevo plano. Aquí ya está terminado este segundo eslabón. Y bueno, utilizamos esa creación de un nuevo plano, que es algo que no hay que olvidar. Seguido tenemos que crear ejes o planos en otras posiciones que el origen. Y bueno, eso para permitir diseñar con precisión y basándonos en una geometría correcta, ¿no? Ok, aquí ya me voy al esbozo. Como ya comenté antes, tenemos que realizar la curvatura de nuestro segundo eslabón. Entonces me voy al esbozo a crear un arco de círculo. Siempre tengo el círculo que creamos al principio como referencia para la curvatura de toda la pulsera. Y entonces, bueno, creando el arco, ya voy a realizar la curvatura de mi eslabón, pero esta vez vamos a usar deformación sobre una curva. La curva de deformación es el arco. Y luego voy a seleccionar los elementos del eslabón. También vengo a ajustar la orientación. Y les recuerdo el uso de los elementos fijos, que en este caso es el bisel y la piedra. Y ya hago validar esa curvatura. Bueno, ahora que di esa deformación sobre el arco, voy a proceder con los siguientes ajustes. Voy a mover un poco el eslabón para centrarlo un poco entre los dos eslabones principales. Y después, desde el esbozo del arco, voy a ir ajustando poco a poco el correcto tamaño de mi segundo eslabón. Entonces, bueno, voy al esbozo, hago mis modificaciones, vengo a visualizar. Aquí el eslabón todavía penetra el metal del otro eslabón, que obviamente no es nada correcto. Entonces vengo a agrandar el arco. Eso me permite también darle la correcta posición al segundo eslabón. Aquí seguimos en el metal, sobre todo del lado derecho. Entonces, bueno, aquí como siempre, probar los ajustes hasta encontrar la posición y el tamaño adecuados. Claro, hay otras maneras de proceder. Aquí, por ejemplo, hubiera podido crear el eslabón centrado y darle una rotación desde el eje central, haciendo todas las modificaciones y las curvaturas antes de ponerlo en posición. Hubiera podido poner referencias para acercarme a la posición y al tamaño correctos antes de hacer la deformación. Pero bueno, siempre estaré mostrando, presentando maneras diferentes de hacer las cosas.
No es que una sea mejor que la otra, lo que traen es que unas son más precisas que otras, unas son más rápidas que otras, unas son más favorables al render, otras son más favorables a la fabricación. Entonces lo importante es aprender a utilizar 3Design en función de lo que tenemos que lograr. Ok, aquí ya mi eslabón está al tamaño correcto. Voy a seleccionar el eje central para hacer la multiplicación circular, y aquí también verificando que mis eslabones secundarios no se solapen. Como hice bien mi trabajo, no hay mayor problema. Ocupan justo los intersticios vacantes entre los eslabones principales. Y aquí, bueno, ya terminamos toda la composición con el espejo del primer rango de eslabones. Y bueno, ya podemos admirar nuestra creación en su totalidad. Aquí todavía nos va a faltar un pequeño detalle. Vamos a venir a desagrupar, a separar los eslabones que acabamos de crear, porque en una parte hay que colocar un broche, un cierre, y en este caso vamos a hacer un gancho simple en cada, bueno, en uno de los rangos vamos a abrir un eslabón para transformarlo en un tipo de gancho que, bueno, es bastante simple, pero en realidad es funcional y bastante cómodo. Entonces, bueno, aquí vengo a crear la caja que me va a servir a sustraer el metal, el corte, en dos de estos eslabones para crear el gancho. Bueno, entonces voy a seguir con la creación de esa caja. La voy a estar visualizando para darle la posición adecuada, los grosores adecuados. Entonces, bueno, aquí en tiempo real trato que los videos representen de manera bastante fiel el tiempo que toma en crear el diseño que se está presentando. Hay unos pequeños ajustes en la edición, pero normalmente es nada más para hacer unas transiciones entre diferentes partes de los videos, pero no recorto los tiempos, para que tengan una idea la más realista posible de lo que representa cada diseño y que lo puedan seguir a ese mismo ritmo en su computadora. Claro, la gente más avanzada o que tiene más prisa puede brincar secciones de los videos, no hay ningún problema con eso. Cada quien encuentra lo que busca en los videos de formación. A veces son nada más ciertos elementos de duda. Bueno, aquí ya terminé con la colocación de la caja que va a ser el corte. Como siempre, fusiono los eslabones antes de la sustracción y ya vengo a hacer el booleano aquí para abrir estos dos elementos. Y bueno, para hacer las cosas más suaves, vengo a chaflanar el corte, los cortes. Aquí no puedo poner mucho chaflán por el fenómeno de las esquinas. Entonces, bueno, de ese lado ya hice el chaflán y un lado lo dejo más recto, pero bueno, en general ya está totalmente terminado el modelado de esta pieza. En este video no vamos a realizar el render, aquí los dejo ya con el render final. En otros videos ya presenté, bueno, de manera todavía un poco resumida, cómo hacer los renders de manera personalizada. Creo que en otros videos lo haremos de manera más extensa, más dedicada sobre el tema de los renders. Y bueno, recuerdo, mi nombre es Damián Rohrbach.
Soy maestro del Centro de Arte y Diseño y Joyería y encargo de formación para 3D Design en México y Latinoamérica. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Google+, en internet en 3ddesign.com y centro de arte y diseño.com, que es la página de la escuela.